Buenas tardes a todos y bienvenidos al Ateneo número 642. Mi nombre es Cintia Castro, soy licenciada en Enfermería y residente de Informática del Hospital Italiano de Buenos Aires. En este Ateneo, que es el primero del track de grandes modelos de lenguaje, por sus siglas en LLM en salud, se titula Desafíos en la integración de LLMs en la atención médica. Voy a iniciar mostrando el recorrido donde abordaremos este Ateneo, haciendo una introducción sobre cómo estos rápidos avances en la inteligencia artificial han llevado al desarrollo de grandes modelos de lenguaje, donde también hablaremos de conceptos básicos de estos modelos. También hablaremos brevemente de lo que son las consideraciones éticas y legales que implican estos modelos en la actualidad. Luego hablaremos de dos artículos bibliográficos que tratan sobre el papel y el uso de estos LLMs en lo que son las salas de emergencia. Y por último, para cerrar este Ateneo, voy a hacer una conclusión final sobre esta presentación. Para comenzar, entonces hablamos de que el lanzamiento de ChatGPT a finales del 2022 se ha convertido en la aplicación de más rápido crecimiento en la historia, y esta fue la primera herramienta de inteligencia artificial generativa de uso sencillo y amplia disponibilidad para todo el público en general. Seguida de esta fueron incorporando versiones iterativamente más sofisticadas. Según la UNESCO, la inteligencia artificial generativa es una tecnología de inteligencia artificial que genera contenidos en forma automática en respuesta a instrucciones escritas en interfaces conversacionales de lenguaje natural como son los prompts. En vez de limitarse a conservar páginas web existentes, lo que hace la inteligencia artificial generativa es producir nuevos contenidos. Este contenido puede presentarse en formatos que abarcan todas las representaciones simbólicas del pensamiento humano. Pueden ser textos escritos en lenguaje natural, como imágenes, incluyendo fotografías, pinturas digitales y caricaturas, como así también videos, música y código de software. La inteligencia artificial generativa de textos utiliza un tipo de red neuronal artificial conocido como transformador de propósito general, llamado modelo de lenguaje de gran tamaño. Por eso los sistemas de inteligencia artificial generativa de textos suelen denominarse modelos de lenguaje de gran tamaño o LLM. El tipo de LLM utilizado por la inteligencia artificial generativa se conoce como un transformador generativo preentrenado, o GPT por sus siglas en inglés, GPT, y de ahí ChatGPT. Aplicados a lo que es la atención médica, los LLM tienen el potencial de revolucionar la industria de la salud. Estos LLMs basados en inteligencia artificial, como lo que son GPT de OpenAI y Gemini de Google, son tecnologías innovadoras que pueden leer, pueden resumir, generar textos en lenguaje natural. Además, tienen una amplia gama de habilidades que incluyen cómo actuar como agentes conversacionales, como lo son los chatbots, para responder a preguntas de los pacientes sobre sus datos e inquietudes específicas, generar ensayos e historias, traducir idiomas, escribir códigos y poder así también diagnosticar enfermedades. Estos modelos fueron sometidos a evaluaciones para medir la eficiencia de las respuestas. Esta eficiencia fue comprobada a la hora de completar tareas como preguntas y respuestas de diversas áreas de conocimiento médico. Estas herramientas lograron superar pruebas como lo son el examen de licencia médica de los Estados Unidos. También se los expuso a pasar el examen de acceso para la residencia especializada en España, o también el examen de oposición de especializada de cirugía torácica, entre otros más. Por lo mencionado anteriormente, no cabe duda en que el potencial de estas tecnologías para mejorar la eficiencia en la práctica habitual, pero hay que considerar que estas aplicaciones no están diseñadas específicamente para lo que son las necesidades de atención médica, especialmente en lo que son las situaciones que requieren que la interpretación, el razonamiento o el pensamiento crítico humano esté presente.
Estos modelos aún no están listos para la implementación generalizada porque incluyen alucinaciones en las que los LLMs confabulan las respuestas que ofrecen, tienen una inexactitud fáctica, también tienen la dificultad para manejar mensajes cargados de emociones. Por ejemplo, el ChatGPT puede proporcionar en algunos casos respuestas completamente incorrectas y sesgadas que, si bien son enunciadas con seguridad, son fruto de una repetición estocástica de contenido. En este sentido, van surgiendo preguntas sobre si ChatGPT puede realizar un razonamiento clínico y ayudar a los médicos en la toma de decisiones. Entre esto, un obstáculo significativo es su enfoque de aprendizaje automático de caja negra, lo que implica que no ofrece transparencia sobre cómo se generan estos resultados. Este problema limita la utilidad porque crea una desconfianza en los médicos, ya que no es capaz de referirse a sus fuentes originales ni explicar su razonamiento. No es que ChatGPT o la inteligencia artificial de caja negra en general se hayan creado con el propósito deliberado de crear misterio en torno a sus decisiones, sino que es una implicación de los métodos a través de los cuales se desarrollan estos software. Esto tiene que ver con que muchos métodos de caja negra para crear los modelos de inteligencia artificial orientados en la atención médica que impulsan los chatbots y las herramientas de admisión clínica producen un resultado comparado, cada caso específico, con los innumerables registros de pacientes en sus bases de datos. Entonces, al hacerlo, lo que en realidad se basa en sus decisiones algorítmicas es en Big Data, lo que hace imposible razonar o hacer referencia a sus decisiones como una fuente médica específica. Pero lo que tiene es que, sin compromiso con la explicabilidad y la transparencia, el uso de estos LLM de caja negra pueden encontrar resistencia por parte de los médicos. Y para que los médicos confíen, es necesario desarrollar una inteligencia artificial explicable, clave para lo que es la atención de alta calidad que ofrezca transparencia desde el inicio. Estos sistemas de inteligencia artificial basados en este principio dependen no solo de la cantidad de datos que utilizan, sino también de la capacidad de los modelos para comprender lo que es el contenido de estas fuentes y aplicarlo de manera inteligente donde sea necesario en tiempo real. La explicabilidad puede beneficiar a los médicos en herramientas de razonamiento clínico, brindando la información completa y basada sobre fuentes confiables. Al ofrecer una comprensión clara de cómo llega a sus resultados, explicabilidad agiliza las visitas de los pacientes, permitiendo que se puedan tomar más tiempo para planificar tratamientos y reducir así lo que son los cuellos de botella. En cuanto a lo que tiene que ver con ética, la integración de estos modelos de lenguaje en medicina, como lo son diagnóstico, plantean importantes consideraciones éticas, como importancia de priorizar la privacidad y la seguridad de los pacientes para proteger la información médica confidencial de ellos. Se debe establecer mecanismos de consentimientos adecuados para garantizar que todos los pacientes sean conscientes que el modelo está utilizando sus datos y mitigar los posibles sesgos en estos modelos. Por otro lado, lo que tiene que ver con las consideraciones legales, una revista canadiense de tecnologías sanitarias, los autores refieren que sigue habiendo dudas sobre el riesgo de responsabilidades de los profesionales sanitarios cuando utilizan estas herramientas de inteligencia artificial para la atención de los pacientes. Lo que es en la actualidad, es poco probable que un proveedor de atención sanitaria esté protegido frente a negligencia si se produce un error debido a la utilización de inteligencia artificial. Dado que estas herramientas de inteligencia artificial se entrenan con un conjunto ilimitado de datos de salud, es importante recordar que no todos los pacientes o afecciones se verán afectados por la inteligencia artificial y que el contenido de los datos pueden llegar a ser inexactos. La guía de la UNESCO
para lo que es el uso de la inteligencia artificial en educación e investigación, refieren que estas herramientas de inteligencia artificial de acceso público están surgiendo rápidamente y el lanzamiento de versiones iterativas supera la velocidad de lo que es la adaptación de los marcos regulatorios nacionales. Esta falta de regulaciones nacionales sobre la inteligencia artificial generativa en la mayoría de los países deja desprotegida la privacidad de los datos de los usuarios y a las instituciones educativas en gran medida sin preparación para validar las herramientas. Lo que refieren es que mientras que ChatGPT alcanzó los 100 millones de usuarios activos mensuales en enero del 2023, solo un país publicó normativas sobre inteligencia artificial en julio del 2023. En lo que es en salud, la Organización Mundial de la Salud publicó una guía con nuevas directrices sobre la ética y la gobernanza de grandes modelos multimodales. Esta guía describe 5 aplicaciones. Además, enfatiza la importancia de identificar y gestionar riesgos asociados como los sesgos y ciberseguridad. También incluye más de 40 recomendaciones para que las consideren tanto los gobiernos, empresas de tecnología como proveedores de atención médica, para que esto permita garantizar el uso apropiado de los grandes modelos de lenguaje multimodales y promover y proteger la salud de las poblaciones. Actualmente, estas herramientas son utilizadas por médicos y pacientes, sistemas de atención sanitaria, investigadores, pero cabe señalar que el nivel del desarrollo varía según los diferentes dominios. Por ejemplo, lo que son las herramientas que ayudan a la redacción y al resumen de la literatura, como son los chatbots, ya se utilizan ampliamente. En la imagen que podemos ver acá, el símbolo de la batería indica el alcance de las aplicaciones actuales desde una línea hasta varias líneas según su aplicación. Y ahora pasaremos a ver 2 artículos que tienen que ver con la aplicación de estas inteligencias artificiales en medicina de emergencia. Por ejemplo, en este artículo, una revisión exploratoria se publicó en mayo del 2024, fue llevado a cabo en California, de Estados Unidos, en el Departamento de Emergencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. Los autores en este artículo refieren que la inteligencia artificial y más específicamente los grandes modelos de lenguaje tienen el potencial de revolucionar la prestación de atención en emergencias y mejorar la calidad de la toma de decisiones. Aunque si bien el entusiasmo por integrar estos LLM en la medicina de emergencia está creciendo, la literatura acompañante se caracteriza por una colección dispar de estudios individuales y análisis conceptuales e implementaciones preliminares. Dada la ausencia de un marco integral para explorar las funciones de estos LLMs en emergencias, esta revisión de alcance tiene el objetivo de aprovechar estas bases explorando el potencial único de estos LLM en emergencias y particularmente en áreas que requieren el procesamiento de datos complejos y la toma de decisiones bajo limitaciones de tiempo. El panorama fragmentado por la literatura existente dificulta que los médicos de urgencia, que ya están agobiados por las complejidades y el ritmo de su práctica habitual, puedan discernir en lo que son los conocimientos prácticos o formular una estrategia coherente para adoptar estas tecnologías. A pesar de lo prometedor que se muestran varios modelos como el ChatGPT de OpenAI o MedPalm de Google, la ausencia de métricas estandarizadas para evaluar su eficiencia clínica, el uso ético, la sostenibilidad a largo plazo, dejan a los investigadores y médicos sin rumbo en un territorio inexplorado. Por esto, los investigadores eligieron centrarse en lo que es explícitamente los LLM, ya que este subconjunto de inteligencia artificial se está desarrollando rápidamente. Para realizar esta revisión exploratoria utilizaron el método de Prisma SCR. La búsqueda sistemática se llevó a cabo en varias bases de datos abarcando artículos publicados entre enero del 2018 y agosto del 2023. Los criterios de inclusión fueron estudios que discutían sobre el uso de los LLM en emergencia, mientras que se excluyeron aquellos estudios que
abarcaban otro tipo de inteligencia artificial. La estrategia de búsqueda identificó 2.065 artículos, de estos 73 eran duplicados, lo que resultó en 1.992 artículos. De los 1.992, 1.891 fueron excluidos en función del título o el resumen. En total, 101 artículos de 1992 fueron revisados en su totalidad, 42 de estos cumplieron con los criterios de inclusión y durante la revisión del manuscrito eligieron uno más, por lo que llegaron a completar los 43 artículos elegidos. Para garantizar que esta revisión caracterizara con precisión el conocimiento disponible, incluyeron una tabla que describe los modelos comunes que incluían versiones de GPT, como GPT-4 o GPT-2, que son conocidos por su capacidad para generar texto coherente y contextualizado en una amplia gama de temas. Por otro lado, BARD es un modelo que se destaca por su capacidad para integrar múltiples fuentes de información y generar respuestas detalladas, y los modelos de embeddings son utilizados para crear representaciones vectoriales de texto. Estos pueden ser utilizados en diversas aplicaciones de procesos de procesamiento de lenguaje natural. Y también utilizaron BERT, que es especialmente útil para tareas que requieren una comprensión profunda del contexto bidireccional del texto. La mayoría de los estudios identificados, 29 de los 43, se publicaron en el 2023. De estos 43, 14 se realizaron en Estados Unidos, 6 se realizaron en China, 4 se realizaron en Australia, 3 en Taiwán y Francia, 2 en Singapur y Corea, y los otros 5 restantes se publicaron en diversos países que no especifican. Los investigadores dividieron en 4 temas principales estas investigaciones, estas revisiones, donde el primer tema tenía que ver con el apoyo y la toma de decisiones clínicas, en donde refieren que estos LLM serán útiles desde asesorar al público antes de llegar al hospital hasta ayudar en la clasificación de urgencias y apoyar a los médicos con diagnósticos y predicciones de uso de recursos por parte del paciente. Entonces, asesorar al público y ayudar a la comprobación de síntomas, el autodiagnóstico, eran puntuales en lo que eran los estudios que se fueron revisando. Además, pueden predecir resultados críticos como hospitalización o paro cardíaco intrahospitalario, mejorando el proceso de clasificación y atención urgente de estos pacientes. En lo que es el tema 2, que tiene que ver con eficiencia, flujo de trabajo y gestión de la información, ayudan a usar los datos de la historia clínica, ya que pueden reconocer patrones y extraer información clave de texto no estructurado. Esto mejora la atención en urgencias al generar diagnósticos diferenciales, predecir diagnósticos finales e interpretar estudios de imágenes y sugerir planes de tratamiento. En el tercer tema, que tiene que ver con riesgos, ética y transparencia, refieren que estos LLM tienen el potencial en la atención médica de urgencias, pero que aún enfrentan problemas que limitan en este momento la implementación en la práctica. Por ejemplo, en 11 artículos de los 43 referían sobre la confiabilidad de las respuestas del modelo y la posibilidad de tener resultados erróneos. Estos errores pueden tener que ver con el entrenamiento inexacto o que estos datos estén sesgados. También otro reto que tiene, otro riesgo, es la privacidad del paciente y los datos que toma este modelo en el entorno clínico. Como cuarto tema, que tiene que ver con la educación y la comunicación, ofrecen varias oportunidades para la educación y la comunicación. También señalan que la integración satisfactoria de estos LLM en la práctica clínica requerirá que los médicos comprendan los algoritmos. También muestran potencial para desarrollar materiales de estudio y ayudar en la comunicación con los pacientes con un lenguaje sencillo, y ayudan también a mejorar lo que es la comunicación.
También pueden servir para lo que es la educación a pacientes antes de llegar a las urgencias para facilitar la difusión del conocimiento. Como conclusión, estos investigadores refieren que el potencial transformador de estos LLM en lo que es la velocidad y la precisión de la toma de decisiones, eficiencia operativa pueden ser útiles, mientras que pueden optimizar diagnósticos, gestión de información y reducir la carga cognitiva de los médicos. Pero la necesidad de investigación en el desarrollo de marcos sólidos basados en la evidencia son necesarios para evaluar la eficiencia de estos LLM en lo que son las emergencias. También abordar las preocupaciones éticas, garantizar la privacidad de los datos y mitigar los posibles sesgos en los resultados de los modelos es un tema a abordar. También la integración exitosa requiere la colaboración multidisciplinaria para complementar el juicio clínico y mejorar así la atención de los pacientes. En este otro estudio de revisión que fue publicado en mayo del 2024 se analiza un caso de uso que, como veníamos mencionando, una de las áreas más desafiantes, el triage en los departamentos de emergencia, donde la precisión en la evaluación de la agudeza clínica puede marcar la diferencia entre lo que es la vida y la muerte de los pacientes. Este artículo se titula Uso de modelo de grandes lenguajes para evaluar la agudeza clínica de adultos en el departamento de emergencia. Acá se exploró el potencial de un modelo de lenguaje grande, específicamente GPT-4, para llevar a cabo estas evaluaciones con alta precisión. El objetivo que tenía este estudio era evaluar si un LLM podía determinar con precisión la agudeza clínica de los pacientes en las emergencias. El estudio adoptó un diseño transversal centrado en las visitas de pacientes que identificaron en la emergencia de adultos mayores o igual a 18 años en el servicio de urgencias, con un nivel de ESI documentado inmediato como más alto, emergente, urgente, menos urgente y no urgente como el valor más bajo, con una nota médica del servicio de urgencias correspondiente creada durante ese encuentro en la emergencia. Se excluyeron las visitas al departamento de urgencias sin notas clínicas asociadas, al igual que las visitas sin notas clínicas escritas por médicos de urgencia. Por ejemplo, si había más de una nota del médico del servicio de urgencias disponible para la visita, se seleccionó la nota más antigua. En el caso de que tuviera varias notas con el mismo tiempo, se seleccionó la nota más larga por un recuento de palabras. Lo que es el ESI es el sistema de clasificación recomendado por el Colegio Estadounidense de Médicos de Emergencia y la Asociación de Enfermeras de Emergencia. Este se registra durante la clasificación inicial de los pacientes al momento de su presentación en el servicio de urgencias y proporciona una indicación de cuán gravemente este paciente se encuentra. En este estudio, el ESI se utilizó como indicación real de que el paciente presentaba una mayor agudeza clínica, lo que permitió una comparación entre lo que era el LLM y la inferencia humana. Se seleccionaron aleatoriamente con reemplazo una muestra de 10.000 pares de visitas al servicio de urgencias con puntuaciones ESI no equivalentes equilibradas para uno de los 10 pares posibles de 5 puntuaciones de ESI, en la que se evaluó el rendimiento de GPT-4 o GPT 3.5 Turbo. Del mismo modo, la muestra de 500 pares de pacientes para la anotación manual se consideró lo suficientemente grande, por ejemplo, un 5% de la muestra original, como para permitir la evaluación del rendimiento del modelo en cada una de las 10 combinaciones de ESI. Por lo suficientemente pequeña como para permitir la finalización del proceso de anotación manual, que requiere mucho tiempo en un plazo razonable. Utilizaron GPT-4, GPT 3.5 Turbo para realizar una clasificación de tiro cero sobre qué paciente tenía una mayor agudeza en función de su historial clínico, para garantizar que no se produjera ninguna fuga
de estos datos y pudiera confundir los resultados. Entonces se desplegó una plantilla para solicitar que GPT-4, GPT-3.5, con el paciente A y el paciente B representando las dos historias clínicas para cualquier par de visitas al sistema de urgencias. Esta plantilla lo que decía era, usted es un médico de servicio de urgencia, a continuación se muestran los síntomas de dos pacientes diferentes que acuden al servicio de urgencias, el paciente A y el paciente B. Por favor, indique cuál de estos pacientes es el más grave, responda con una de las dos opciones siguientes, por ejemplo, 0 en el paciente A, que es más grave, 1 en el paciente B es el más grave. No de ninguna explicación adicional, solamente esa. Esta plantilla se eligió tras varias rondas de ingeniería de consultas para garantizar que el modelo solo devolviera los resultados que se le pedían. Esto era necesario ya que GPT-4, GPT 3.5 Turbo tienen la tendencia a devolver respuestas verbosas que de otro modo serían difíciles de analizar en escala. En esto no se llevó ingeniería adicional para mejorar el rendimiento del modelo, pero sí barajaron aleatoriamente si el paciente A o B era el de mayor agudeza para evitar un posible sesgo sistémico en la forma en que GPT-4, GPT 3.5 Turbo devuelve una respuesta y esto pudiera confundir los resultados. Entonces, de un total de 251.401 visitas de adultos al departamento de emergencias, se creó una muestra equilibrada de 10.000 pares de pacientes en las que cada par comprendía pacientes con puntuaciones de agudeza de ESI dispares. En esta muestra el LLM infirió correctamente el paciente con mayor agudeza para 8.940 de 10.000 pares, con una precisión de 0,89 y un índice de confianza del 95. En lo que era la submuestra de 500 pares de pacientes, que también se clasificó manualmente, el rendimiento del LLM de precisión fue de 0,88, un índice de confianza del 95, fue comparable a la del médico residente con un 0,86 y un índice de confianza del 95%. Nuevamente, utilizando solo las secciones de historia clínica de la nota del médico de urgencias, el rendimiento del LLM de comparación, que era ChatGPT 3.5, fue inferior al del LLM en estudio con precisión de 0,84 del 95% de confianza, del índice de confianza. Las limitaciones que este estudio tuvo fue más que nada que se examinaron la relación entre la puntuación de ESI y los resultados clínicos, observando que los pacientes con mayor agudeza tenían mayores probabilidades de ser admitidos y morir dentro de los 30 días. Algunos elementos de la historia clínica son obtenidos por médicos, limitando el uso actual del sistema en clasificación temprana, aunque esto podría cambiar con la integración de un LLM. Finalmente, la falta de detalles sobre el entrenamiento del modelo puede perpetuar en un sesgo del algoritmo. Como conclusión, en este artículo transversal, que fue de 10.000 pares de visitas al servicio de urgencias, se identificó con precisión al paciente con mayor agudeza a partir de las primeras historias clínicas. Los hallazgos sugieren que los LLM pueden evaluar la agudeza clínica eficazmente. La integración de estos LLM en los flujos de trabajo de urgencias podría mejorar la clasificación y así mismo justifica una mayor investigación en el tema. Llegando al final, la conclusión final de esta presentación es que la integración de estos LLM en la atención sanitaria se presentan como una oportunidad para mejorar la precisión de los diagnósticos, la gestión de estos datos clínicos y la seguridad de los pacientes. Sin embargo, es imperativo que estos avances se implementen de manera ética y equitativa. En este sentido, los reguladores
desempeñan un papel fundamental en lo que es el proceso para contrarrestar posibles sesgos en los algoritmos de inteligencia artificial, y también es esencial establecer una gobernanza sólida que garantice el uso ético y efectivo de estos modelos, protegiendo la privacidad de los pacientes. Por último, continuar con investigaciones para favorecer la integración segura de estos LLMs en la práctica sanitaria es sumamente necesaria. Muchas gracias por su atención. Los invitamos al próximo Ateneo, que estará a cargo del Dr. Manuel García y continuará hablando sobre los LLM en salud.